Amado Dios y Padre Santo, Rey de la Gloria, una vez más estamos aquí, Dios, para darte la honra y la gloria. Y Señor Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo more en medio de nosotros y que seas tú, alabado Señor, quien ministre este servicio, que seas tú tomando el control de mis emociones, que seas tú hablando a través de mí a esta tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es 29 de octubre y estamos cerrando el mes de la Biblia, ¿verdad? A pesar de que estamos disfrutando o viviendo de nuestra serie que se llama Nuestra Identidad, quiénes somos, para dónde vamos, hicimos un espacio para hablar de la Biblia. Junto con los niños allá en Rocaquit, y aquí hoy vamos a cerrar este ciclo porque el día 31 de octubre de 1517, un señor llamado, ¿cómo? ¿Martín qué? Martín Lutero, de una forma espontánea y aguerrida, se pasó y se fue por las iglesias, dice que hay por las iglesias de un sitio llamado Wittenberg en Alemania, y cogió y empezó a divulgar las 95 tesis que él había promulgado. Que si ustedes siguen las redes sociales, y la hemos mandado, ayer hubo un conversatorio a raíz de eso, hablando de esas 95 tesis. Este Martín Lutero desafió contra cualquier cosa, porque él lo que hacía era denunciar las indulgencias y los excesos que en esa oportunidad tenía el papado romano, ¿ves? Inspiró lo que se llama la Reforma Protestante. Y eso no fue que de la noche a la mañana el hombre dijo, venga, yo vengo a protestar y a partir de hoy no, es algo que Dios, su Espíritu Santo lo llevó a que el hombre hizo y empezó a generar esa Reforma Protestante. Y eso estamos celebrando lo que sucedió el 31 de octubre de 1517 a través de la vida de Martín Lutero, de ese paso de fe, de ese paso aguerrido que dio para que estemos disfrutando lo que hoy es. Porque esa reforma tiene más de unos puntos que son decisivos en la historia del mundo. ¿Y por qué en la historia del mundo? Porque ustedes se dan cuenta de que hay muchos gobernantes que son protestantes, que se alinearon con esos conceptos, con esos preceptos y hoy en día están gobernando. ¿Ves? Estados Unidos es uno de esos. En ocasiones, si uno se pone a mirar la historia, los Estados Unidos, por decir la ley allá, la mayoría de religión o de credo es que protestante. Y ahí donde si uno se va a lo que manifestan en las reformas, lo que dice la Biblia y el aplicarlo, ¿dónde lo coloca uno? Es una nación grande y poderosa, ¿sí o no? Entonces, algo de bueno tendrán. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos enseña. Aquí en Colombia tenemos otra cultura totalmente opuesta. Si viviéramos el Evangelio, como dice ahí, este país, esta nación, no estábamos como estamos ahorita. Seguramente seríamos una potencia, así fuera a nivel de Sudamérica o mundial. Porque lo que tenemos aquí no lo valoramos. Si hiciéramos todos, no solamente los cristianos, sino todos conociéramos de la palabra de Dios, esta nación sería otra. Y eso es lo que el Señor dice, somos el producto de lo que profesamos, de lo que hacemos. Aquí la mayoría del mundo está tratando de vivir, ¿qué? Vivir sabroso. Ser delincuente paga y todas estas cosas. Pero no debemos dejarnos llevar por el mundo, porque somos creación de Dios, hijos de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Seremos bendecidos. Amén. Y eso hay que creerlo, porque si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Entonces así debe ser. Entonces, con esta pequeña introducción, y quiero recordarles, papitos, todos están cordialmente invitados, porque lo que se vive afuera es que el 31 que celebramos, ay, no les dé pena, irán, ay, yo digo que el día de las brujas y me invoco, no les dé pena, eso es lo que se celebra en el mundo, el Halloween, el día de las brujas, todo, y las brujas, todo eso que son, y el tratar de enseñarle a nuestros hijos a cambiar, a nosotros mismos, cambiarle de concepto, chocamos.
¿Sí o no? Ustedes encontraron un majito ahí recibiendo en Rocaquilla a los niños. ¿Será pecado disfrazarnos? Pecado sería, o otro mensaje llevaríamos, donde apareciera una calavera, un Draculina allá. Que el majito que sí tenía cara de Drácula, pero no tenía la... No, qué pena con yo. Eso es. Entonces, el martes, papitos, están invitados a partir de las 5:30. Vamos a celebrar el día. Si quieren venir los adultos, por favor se inscriben. No les dé. Mire, somos una iglesia que buscamos el orden. Y si vamos a hacer un refrigerio, a mí me da pena. Uno, porque soy el administrador y yo tengo que rendir cuentas. Yo no tengo todavía la capacidad de decir, vendrán 20 mujeres, 10 hombres y un niño, hagamos refrigerio para 50. No, todavía no llego a ese nivel. Pero si somos ordenados y dicen, se inscriben niños, yo traigo mis niños, traigo mis sobrinos, compartimos, es más fácil porque ningún niño se va a quedar sin refrigerio, sin sus dulces, sin sus cosas o sorpresas que les tienen, y los grandes también vamos a compartir con ellos. Entonces, por favor, se inscriben. ¿Listo? Con el fin de eso. 5:30 el próximo martes. Bien, sabemos y entendemos de qué iremos a hablar hoy. De la Biblia, ¿verdad? Y en medio de nuestros problemas podemos acudir a muchas partes, a muchas, en busca de ayuda. Unos vamos a donde el pastor, otros invocamos a Dios, otros al Espíritu Santo. Por allá algunos que todavía venimos del cristianismo y todas estas cosas, invocamos a las tantísimas vírgenes que hay, uno no sabe a quién pedirle, pero por eso, porque la palabra dice que por desconocimiento su pueblo se perdió, no sabemos. Yo lo hacía, yo les he contado, cualquier cantidad de vírgenes tenía, y cuando yo no pedir un favor, ¿a quién le pido? ¿A la del Carmen? ¿La de Santa Marta? ¿No? Resulta que no, es con Dios directamente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo acá. Pero después de todo eso, entendí, comprendí y aprendí que hay un libro que es la Biblia, ¿no? Que es el cual nos da la revelación escrita de lo que Dios quiere que hagamos en nuestro paso por esta vida. Donde nos habla de amor, donde Él se encarga de nuestras preocupaciones, Él se encarga de nuestros problemas. Que entendamos y sepamos que Él es el único que hace los milagros. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios, no soy yo, no es el pastor, no es la hermanita que le decía ya de la que hablábamos hace 15 días, 8 días. No, el Señor me dijo, pero después te cuento. No, es Dios. Y no hay mejor profecía que la que está en la Biblia. Amén. Entonces, en la Biblia hallamos ayuda, hallamos consejos. Y es donde encontramos la solución a diversos problemas de índole económico, sentimental, laboral, académico, ¿verdad? De sanidad, de todo, de sexo. Ayer les comentamos que hablábamos con los Timoteos, que estamos en nuestra serie Sentimientos, Noviazgo y Sexo, y estamos hablando. Ayer estamos terminando nuestra serie, o una parte de la serie, de hablando de los sentimientos. Todos sentimos, todos nos duele, nos agrada, nos genera felicidad, esos sentimientos. Entonces, la razón principal por la cual la palabra de Dios, o en la cual nosotros acudimos a ese libro, es porque nos da vida, nos da esperanza, nos da gozo, nos da tranquilidad, ¿verdad? Y ese es un libro sagrado en el cual debemos de depositar tiempo para poder entender, comprender y digerir lo que allí dice. Amén. Entonces, como ustedes son chicos y chicas juiciosas y conocedores de eso, levanten sus Biblias. Y los que no la traen, ¿qué piensan de la vida? ¿Qué pasó? ¿No tener? ¿Quién necesita Biblia? Levanten la mano. Aquellos que no la tengan en el celular, mira. Les recomiendo que ahorita que llega la prima, escríbanle al Niño Dios, ¿no? A Papá Noel, al que ustedes consideren, pero pídanle a Dios que los socorra
e inviertan en una Biblia. Y ténganla, ráyenla, vívanla. ¿Listo? Ya mientras que Héctor les trae una, entonces, esperemos que la traiga. Mientras tanto, vamos adentrándonos un poquitico más. Esto de tener la Biblia no es de tenerla, sino es de vivirla, escudriñarla, leerla. Nosotros todos los días del devocional, sobre las 5:30 de la mañana, al grupo de la iglesia, mando el devocional. Un devocional que ha creado la iglesia con el fin de que leamos la Biblia, si somos juiciosos, en el lapso de un año. Y ustedes encontrarán ya capítulos del Nuevo Testamento y unos capítulos del Antiguo Testamento. ¿Ves? Eso. Otros tienen otros devocionales, bueno, eso ya es cosa de cada cual, pero nosotros lo manejamos así. Bíblicamente, leemos la Biblia en un año. Entonces, ya que todo el mundo tiene su Biblia, levántenla esa Biblia ya con energía y diga, esta es mi Biblia. Pero no les dé pena. Entonces, a los que les da pena hagan así, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que dice mi Biblia que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la sabiduría interrumpible de la palabra de Dios formará mi vida para siempre. Amén y amén. Entonces, esa es la Biblia. Eso es lo que ella dice que soy, eso soy. Lo que dice que tengo, eso es lo que tengo. Y al leerla y meterme allá, me va formando para afrontar todos estos problemas que encontramos a diario, en nuestro diario vivir. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que me está formando. ¿Listos? Entonces, busquen allá, van ubicando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Que es donde vamos a iniciar nuestra enseñanza de la mañana de hoy. ¿Lo tenemos? Sin embargo, ya está ahí en la pantalla, ya los de Avisa son más acuciosos y entonces lo proyectaron. Vamos a leerlo todos, amén. Dice así, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensajero profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Con los dos que leyeron, ¿no? Entonces iniciamos nuestro servicio. Hijos, no les dé pena. Hay que leer la Biblia. Hay que hacerlo, hay que vocalizar. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Listos? Ya como con más energía. Dice así, dichosos el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso a lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Está cerca. No sabemos cuándo será. Hoy, mañana. No sé. Tal que mañana nos encontremos todos ya en el arrebatamiento y digamos, ay, se quedó fulano. No lo sabemos. Hay que vivirlo y hay que aprovechar. ¿Listo? Entonces, la enseñanza de la mañana de hoy se llama, no solo leas la Biblia, no solo la leas. Y vamos a ver unos aspectos en los cuales el Señor nos recomienda tener en cuenta. Y lo primero es que no solo leas la Biblia, sino que obedécela. Ese es mi caballito de batalla acá siempre, la obediencia. Porque la obediencia básicamente lo encierra todo. Si soy obediente, yo oro, soy buen hijo, buen esposo, diezmo, ofrendo, atiendo bien a mi vecino, soy el mejor ser humano, ¿cierto? Eso es. Pero aquí en este versículo habla de 3 acciones que debemos de tener los creyentes en esa escritura. Lo primero que vemos allá que dice es leer, leer. Dichoso el que lee, o sea, el dichoso, feliz el que lee, ¿verdad? Porque eso quiere decir que es volver, conocer, reconocer. Y vamos guardando. Porque si yo leo, juicioso, acucioso, cada uno tiene su forma de leer, cada uno, como dicen las abuelitas, mata sus pulgas a su manera.
Algunos somos más gráficos. A mí me encanta escribir, me encanta rayar. Y como consejo les doy, tengan un librito anexo ahí en el cual, porque el Señor les habla. El Señor les habla, nos habla. Y eso es para todos. Y usted dice, no, usted, el Espíritu Santo le dirá, toma, anota eso. Y después con el tiempo te vas a dar cuenta, ay, el Señor me dijo, aquí está la bendición. O esto es lo que debo de hacer. Pero ahí es donde vamos generando ese instructivo para poder entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir. Seguido, a renglón seguido dice, oír. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que por la fe viene por el oír, por el escuchar la palabra de Dios. Por eso recomendamos, coloque alabanzas. Escuche, hoy en día viene hasta la Biblia en audio, ¿verdad? Pero no hay como leerla, rayar, subrayar, entender, masticarla. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Tercer aspecto que vemos allí, guardar. Y guardar es como obedecer. Porque los creyentes, ¿en quién creemos? En el Salvador, que es Jesucristo, ¿verdad? Y si lo oímos, pues obviamente también ¿qué? Lo seguimos. Y si hablamos de obediencia, pues lo que Él nos dice, lo vamos a hacer. Mire, la obediencia trae bendición. Y gracias a Dios, porque aquí la mayoría es una iglesia obediente. Con ser que algunos vienen de otras iglesias, de otras católicos o algunas otras regiones, otros vienen de otras iglesias y quieren experimentar, a ver cómo es Casarroca, y aquí están. Vuelvo y les repito, no seremos los mejores, pero procuramos, tenemos sana doctrina, gracias a Dios. Y cuando hablamos de obediencia, ustedes se van a dar cuenta, en el caso de hoy, donde está Jamie y mi amigo Juan Camilo Junco, el Señor viene diciendo que coloquemos nuestra casa en orden, y ya hay otros que han colocado su casa en orden. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo? Bien, gracias a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y Jamie, ustedes lo verán, se van a enterar, jovencitos, y ya en esta semana, ya el Señor los inquietó y empiezan a colocar su casa en orden. Se noviaron, están como que sí, como que nos vamos a vivir, que si vivimos, no vivimos, que entonces mejor antes de quemarnos, ¿qué? Casémonos. Esta semana empiezan su matrimonio por lo civil. ¿Cuándo es? Que todos están invitados. ¿No? A las 3. Eso es. Ponemos la casa en orden y por ahí empieza a llegar la bendición. Ahorita lo harán ante la ley. Posteriormente, porque ya están haciendo su curso prematrimonial con nosotros, iremos ante el Señor en lo espiritual y colocaremos su hogar. ¿Y será que es bendición? Claro que sí, claro que sí. Lo veíamos hace 8 días. El Señor no entra en una casa que está sucia, ¿sí o no? Entonces, ya seguimos. Lo segundo, no solo leas la Biblia, ámala, ¿no? Ámala, vívala. Cuando llegamos al cristianismo hablamos de nuestro primer amor. ¿Y dónde empieza ese amor? Tengámoslo con la Biblia. Si lo leemos con esa pasión, con ese fervor, créame que el Señor nos va a hablar. Y nos va a mostrar las bendiciones que tiene para todos y cada uno de nosotros. Muchos de los creyentes leen la Biblia, claro. Pero muchos tienen, pero algunos tenemos el agrado de leerla, pero no muchos la aman. La tienen ahí como por tenerla. ¿Tiene Biblia? Sí. ¿Ve? Pero no la aman, ¿por qué? Porque no le invierten tiempo a leerla, al comprenderla y en buscar entenderla, a escudriñar todo lo que dice allí. Y a eso nos ha pasado a todos. A veces leemos un versículo y ya. Pero los que normalmente hacemos nuestro devocional, leemos nuestra Biblia, hacemos nuestros estudios en pareja con nuestra esposa, es una bendición. Me decían los chinos ayer, pastor, ¿y uno puede hacerlo con la novia? Sí, claro que sí, porque así se van formando hábitos. Por eso es importante que él o ella, dice la palabra de Dios, en su inmensa sabiduría, no hagan yugo desigual. Porque si usted se enamora de un niño, de un joven o una joven, y usted le dice, amor, nos vemos a las 4 y charlamos, oramos,
nos duchamos y nos vamos a trabajar y nos vemos ya. Ella decir, ¿a qué horas? ¿Usted está loco? No, conmigo no. Y no suele suceder. No lo es. En el caso de nuestros hijos y nuestras hijas, sí. Juan Camilo, que fue el primero en casarse, él llamaba a la niña a las 4 en punto de la mañana. Y Juan Camilo, cuando estábamos con nosotros, nos decía, ¿cuál es el cuchicheo? Y uno, orando. De 4 a 5 oraban los chinos. José Alejandro también con Camilita, la misma historia, oraban. Que él en Bogotá, ella acá, bueno, donde está. Y uno dice, ¿eso tiene sentido? Claro, es obediencia. ¿Tiene bendición? Claro que sí. No trae bendición. Y eso seguirá. Yo sé que mis nietos, porque realmente nosotros nacimos en el catolicismo y Dios, por su bendita misericordia, nos llamó a servirle y bueno, aquí vamos. Nuestros hijos llegaron a los pies de Jesucristo a los 6, 7 años. Ya fue más fácil, pero no tuvimos problemas de adultos, de jóvenes. No, su pubertad, su juventud, no, gracias a Dios no. Y nos soltamos, porque iban de la mano de Dios. Ya tenían eso sembrado en su corazón. ¿Qué irá a hacer de mis nietos el día que lleguen? Pues esos manes desde la cuna ya vendrán con su bendición. Y qué mejor legado que dejarle a nuestra generación eso, que conozcan de Dios. Amén. No los veo tan convencidos, pero bueno, ahí se los dejo. En Josué del 1 al 8, capítulo 1, versículo 8 dice, recita siempre, o sea, repita siempre, siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, o sea, cumpla, obediencia, cumplir con cuidado. Así prosperarás y tendrás ¿qué? Éxito. Éxito. Hijos, no, vean el Evangelio, yo a ratos digo, hey, es que los pastores se las saben todas. No, en el caso mío no, los otros sí, todos. Yo no, yo evangelizo es con mi ejemplo. Y yo digo que si realmente hay algo en el cual, ¿por qué Dios me ha bendecido? ¿Ha sido qué? El ejemplo. Como lo quieran llamar, que soy temeroso de Jesucristo, sí, me da temor fallarle a Él. Procuro ser obediente, procuro. Usted le pregunta a mi esposa, ¿por qué cosas han pasado en este pechito? Y si hay algo que nos duele, ¿qué es? El bolsillo, ¿sí o no? Cuando yo llegué al cristianismo y yo decía, no, que hay que diezmar, yo dije, ¿para que vivan bien? ¿Para que el pastor viva bien? No, yo no. Entonces uno decía, yo acompañaba a Yané a la iglesia y yo, por ahí lo que había, el primer billete que salía, uy, échelo. Mis hijos llegan a Rocaquín y decían, pa, ¿me regalas para diezmar? Y ellos ya me vacunan acá y lo vacunan allá. Tome chino de a 2,000. Bueno, mis hijos con el tiempo empezaron a diezmar de lo que les daba en las 11, ya no me pedían, de lo de sus 11 diezmaban allá. ¿Y por qué les cuento eso? Porque yo dije, no, yo no. Algún día mi suegra, que hace parte de los archivos de Casa Roca, ustedes la conocen, la abuelita le dije, venga, ¿cómo es el cuento de diezmar? Porque ya el Espíritu Santo le empieza a usted. Dijo, mi hijo, de todas sus entradas es el 10%. Y yo decía, uy, ¿todo eso? ¿No? Yo decía, llegaba mi sueldo, todo, dije, no, yo primero pago colegio, echo combustible, pago celular, lo que quede, ahí, dijo, no, es lo que llegué allá. Cuando logré entender eso, dije, sí, claro. Yo era de los que le decía al Señor, ya conociendo el diezmo, dije, Señor, haga una cosa, préstame este diezmito este mes y en serio, el próximo mes te lo recupero. Ese mes le dijo a uno como regulín, espere que ahora que me acordé, me hacen ojitos y no prendí el otro micrófono. Y iban las cosas así. Y yo decía, y en serio, no era nada mental, no, es que las cosas, ese mes como que uno le faltaba, le cuadraba y todo. De ahí dije, no vuelvo a pasar esas angustias. Coge el diezmo y es lo primero que hago, sin dejar nada. Y ya saben la historia de la universidad de mi hijo, porque el diablo lo tienta a uno.
día estaba allá, viajé acá a matricular a mi hijo y tenía lo de la mitad del semestre ahí. Me faltaba 1.000.000. Yo dije, hijo de madre, tengo que darlo. Y Yané, ahí hizo como hizo allá. No, eso es cosa tuya. Así como hizo Eva, dijo, tú verás. Y pasó ahí, venía el alfolillo, dije, ¿será que lo eché? Dije, ay, no, ya lo eché tan. Pero alcancé a pensar, dije, no, la universidad, mañana me levanto 1.000.000 y pago. Y ya saben el testimonio que les di la vez. Yo entregué el diezmo que sin en la Innovia y al otro día me llamaron de un banco que me acuerdo tanto que es Itaú, no lo conocía, tiene un preaprobado por el valor de la universidad. Lógico, lo pagué, pero Dios me da provisión para pagarlo, ¿verdad? Que es otra cosa. Entonces, eso no suele suceder, pero donde uno lo aprende. Por eso le digo, no es que del todo sea santo, sea obediente, pero el Señor me ha dejado llevar de que si no soy obediente, tengo problemas. Tengo problemas. Amén. Y mire que lo que dice aquí Josué, si uno se pone a ver el Señor o lo que nos enseña Josué a través de su enseñanza, dice que él pensaba que mucha gente piensa que el tener dinero y tener poder, con eso lo tienen todo. Pero a José la estrategia de Dios que le utilizó con José fue contradecir todos estos conceptos, todos estos preceptos. Porque Dios le dijo a José que prosperaría y que tuviera éxito, ¿verdad? Pero que debía de tener tres cositas, tres nomás. La primera, ser fuerte y valiente, ¿verdad? Porque lo que le esperaba no era fácil. Lo segundo, obedecer la ley de Dios. Obediencia. Y lo tercero, constantemente, dice ahí, leer y estudiar el libro de la ley. Eso es lo que el Señor nos da. Y lo que el Señor en su momento a Josué le dijo, le ordenó, le recomendó. ¿Y José qué hizo? Lo hizo. ¿Por qué? Porque sigue esos consejos. Y seguramente si tú no sigues estos consejos, seguramente no vas a triunfar según las normas del mundo. ¿Sí? Según las normas del mundo. Pero triunfarás ante los ojos de Dios, que eso es mejor que cualquier otra fortuna. ¿Por qué? Porque Dios dura para siempre. El poder y el dinero se van, en cualquier momento se van. Amén. Lo cuarto que encontramos es que no solo lee la Biblia, sino aliméntate de ella. La palabra de Dios nos alimenta. ¿Lo creemos o no lo creemos? Claro que sí que nos alimenta, ¿verdad? Y en Ezequiel, en el capítulo 3, vamos a hablar varios versículos ahí del 1 al 3. Lo primero que dice el Señor, Él me dijo, hijo de cómete este rollo escrito y luego háblale al pueblo de Israel. O sea, el Señor le dijo, coja ese rollo y que se lo comiera. Ahí donde estaba aquí esta palabra de Dios, literalmente le dio la orden de ¿qué? De que lo ingiriera. En el versículo 2 dice, yo abrí la boca y Él me hizo comer el rollo. ¿Quién se lo hizo comer? Dios. Versículo 3, luego me dijo, hijo del hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies, o sea, hasta que quede lleno, no más. Me lo comí y era tan dulce como la miel. ¿Cómo es en la Biblia? Háganlo de Ezequiel. Seguramente uno abre los ojos y dice, ¿pero qué? ¿Cómo? O sea, salsita de tomate, algo para que baje. Yo no entiendo. Pero Ezequiel en su visión, el Señor le mostraba cómo se comía ese mensaje que Dios le había dado. Y él se dio cuenta que en él, al consumirlo, encontró alimento que era muy bueno para él, sino que también era ¿qué? Dulce como la miel, o sea, le puso sabor. Y al dirigir al nosotros ingerir la palabra, al leer, al cada día impregnarnos más de ella, no solamente vamos a descubrir que nos fortalece nuestra fe, sino que también nos endulza nuestra vida. Amén. Eso es lo que realmente el Señor nos quiere decir acá. Ahí literalmente le dijo a Ezequiel, comas, ingiere ese rollo. Y es dulce, y eso es lo que es. El Señor nos está diciendo, lean la palabra, se van a dar cuenta que están felices porque tiene un sabor agradable y les va a beneficiar. Amén.
Y no necesitamos, nosotros todos necesitamos alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? De la manera o de la misma manera, o inclusive más, de la misma manera en que nos alimentamos físicamente, ¿o no? Claro que sí. Esto vamos a echarle un vistazo aquí a lo que dice el Señor en Mateo 4, del 2 al 4, dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador se acercó y propuso. ¿Quién es el tentador? Satanás. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, así como tentó a Jesús, viene a tentarnos a nosotros, a ti, a mí, y eso es a diario. Y entre más leemos, más tentación. Hasta que nosotros nos empoderamos y ya el diablo, ¿qué hace? Dice, con este no me meto. Ya, se cansa. Va y busca otro. A esos que están por allá en el mundo, ingenuos, viviendo otra vida, a esos él les echa mano. Pero si él sabe que nosotros la tenemos clara y estamos empoderados, sí, nos irá a hacer el invento una vez, 2 veces, 5 veces, no sé, hasta que el hombre dice, aquí ya no entro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nos hemos alimentado de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de comer, esto genera una digestión. Cuando comemos algo natural, hacemos una digestión. Hay un proceso internamente a través de los intestinos y de todo lo que la creación, lo que el Señor ha creado, que nos genera. Y hay alimentos que el cuerpo guarda y otros que el cuerpo desecha. Y eso que guarda, ¿qué nos hace? Crecer, fortalecernos, nos genera algunas inmunidades, ¿verdad? Nos ayuda. Y gracias a ese proceso, eso que alimentamos se convierten en sustancias que pueden ser absorbidas, que pueden ser asimiladas por nuestro organismo, ¿verdad? Y esas sustancias que generan energía, nos dan energía para poder vivir, para poder estar al tanto de las cosas, ¿verdad? Y nos dan los nutrientes necesarios para poder desarrollar nuestras actividades día a día. Amén. Pero esa misma comida nos da la fuerza, nos ayuda a crecer y sufrimos ese proceso natural en el cual que eso es lo que si comemos comida sana, y si nos vamos a la palabra de Dios, pues es sana, ¿qué sucede? Nos va a alimentar, nos va a fortalecer. Todas esas sustancias van a quedar en nuestro cuerpo. Y en lo espiritual, ya hablamos aquí en lo espiritual, pasa como los niños recién nacidos, ¿verdad? Que en el proceso que Dios da de la creación, vemos que ellos tienen un proceso que es la leche materna y la mamá se prepara para eso, ¿verdad? Tiene su uso y ese organismo se prepara ¿para qué? Para darle vida y darle alimento a esa nueva criatura, a ese nuevo ser que da. No le da una leche adulterada, ¿o sí? ¿No? Y hay mamitas que no, sí se dice, la leche normal, amamantar, y tienen que recurrir a otras cosas, y los niños como con las mismas defensas y fortalezas de una mamita que sí da la leche directamente a su hijo, desde su seno a esa criatura, porque esa leche de la otra viene procesada, va a tener sus problemas, va a ser adulterada de una u otra manera. Entonces en 1 Pedro 2, del 2 al 3 dice, deseen con ansias la leche espiritual pura, la leche espiritual pura, como los niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea, esa leche espiritual nos llena, nos da vigor, nos da energía, es buena, ¿verdad? Y no tenemos que ser bebés. Ahí cuando habla bebés, son bebés espirituales que hasta ahora estamos empezando. Y empiezo a escudriñar y empiezo a alimentarle, empiezo a absorber todas estas sustancias que me dan a mí energía y me sacan adelante. Cuando nos referimos en el aspecto espiritual, es importante mencionar el calostro.
calostro es que le llaman un periodo que la mamita tiene su bebé, creo que dura como 5 o 8 días antes de que realmente empiece a dar la leche original, ¿se dirá? Pero ese periodo le llaman calostro. Es que mi experiencia como madre ha sido muy poca, entonces no, ¿ves? Pero el calostro es un líquido que generan las mamitas de las glándulas mamarias en las cuales la van creando durante el embarazo, ¿verdad? Nace el bebé los primeros días después del parto y eso tiene unos compuestos que médicamente veía yo que decía que son inmunoglobinas, contiene agua, proteínas, grasa, carbohidratos y es un líquido ceroso y amarillo. Y eso es con lo que el bebé primero se alimenta en ese poquito lapso. Y ya después la mamita empieza a generar todo su leche normalita, ¿verdad? Y ese bebé que nace y se alimenta, ¿cómo queda? Fortalecido. Lo mismo nos debe suceder a nosotros. Si soy un bebé espiritual y empiezo a alimentarle la palabra de Dios, ¿cómo va a ser mi crecimiento? Poderoso, estar bien formado, bien empoderado. Amén. Ese es el alimento que el Señor anhela, que escudriñemos, que comamos, como dijo Ezequiel, la palabra de Dios. Lo quinto que observamos es que no solo leamos la Biblia, sino que nos deleitemos en ella. ¿Sí? Hay libros que nos fascinan más que otros, pero cada libro, cada escritura allí tiene su mensaje, tiene algo para formarnos. En el Salmo 9, del 7 al 10 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al silencio. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel y la miel que destila el panal. O sea, lo que Dios nos da es alimento puro, alimento que nos llena de eso. Dice el Señor que te ilumine. Y cuando pensamos en la ley, muchas veces lo asociamos con lo que nos impide divertirnos, porque decimos, allá hay muchas prohibiciones. Pero el Señor dice, deleitémonos. Pero aquí vemos todo lo opuesto, que con el Señor y escudriñar la palabra nos deleitamos. Porque esas leyes nos convierten el alma y nos hacen sabios, nos alegran el corazón, nos evitan cualquier cantidad de problemas. Si somos obedientes y hacemos lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a evitar ¿qué? Problemas. Y pues estaremos contentos. ¿Ves? Dice que la palabra de Dios es una luz que nos alumbra el camino, que nos orienta en medio de la tiniebla que vive este mundo, ¿no? Que nos hace libres. ¿Libres de qué? De todas las artimañas que se inventa Satanás para mantenernos atados, aburridos, ahí, cabizbajos. Nos señala el peligro, por dónde está, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Eso es lo que nos genera tranquilidad. Eso es lo que nos debe generar paz. Si yo leo y me inmerso en lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que voy a encontrar. Paz, tranquilidad, sabiduría. Amén. Dice el Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi palabra tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. El Señor sabe que nos gusta todo lo dulcecito, todo lo que es agradable. Habla muchas veces aquí de la miel. Y sexto, no solo lea, deje que la palabra te ilumine, te guíe. Les decía en el Salmo 119, 105, muy conocido, dice, la palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Ves? O sea, me guía. Si habla que estoy en un monte, en algo oscuro, ¿a dónde me va a llevar el Señor? Es la Biblia la que me va a alumbrar el camino. Llevar por dónde debo seguir. Me va a librar de tropezarme contra los árboles, irme a un hueco, qué sé yo, tantas cosas. Y si lo pasamos a nuestra vida,
el leer y que la Biblia sea una lámpara a nuestros pies, ¿qué nos conlleva? A evitarnos un jurgo de dolores de cabeza, de estar pasando por angustias, de problemas. Problemas y angustias las vamos a tener todos los días, pero sin Dios es una cosa, con Dios es otro nivel. Amén. Entonces debemos eso. Es obvio, caminamos a veces en la oscuridad, tenemos problemas, tenemos angustias, tenemos situaciones, pero ahí está Dios a través de su palabra hablándonos. Entonces estudiemos la Biblia para que podamos ver ese camino con suficiente claridad y en lo posible evitar equivocarnos. Porque una equivocación nuestra, ¿será que afecta a nuestra familia? Claro que sí. Uno en ocasiones dice, no, deje que eso es problema del chino, él mirará a ver qué va a hacer. Pero no, si es mi hijo, lo que este joven haga o deje de hacer, me va a perjudicar. Si llega con una criaturita fuera de tiempo, ¿no? Yo viví esa experiencia en el colegio. El papá se le decía, pendiente de sus niños, papás que no iban sino a iniciar el año a matricularlo y para fin de año a preguntar si había pasado o no. Y cuando una niña de esas quedó en embarazo, ahí sí se vino a preguntar. Y yo, ¿y eso por qué? Y no sé qué, y a cogerla contra la niña. La niña le decía, pero papá, sí, usted nunca me preguntó qué voy a salir, qué voy a hacer. Pues sí, me endulzaron el oído, fallé, cometí este error. Y ya. Y el hombre creyó que con eso ya solucionaba el problema. Cuando dijeron, no señor, hay una ley de infancia menor que lo protege. Y como la niña era menor de edad, ¿quién tiene que asumir los gastos y esos? Los papás. Y con 16 años le quedaban 2 añitos más para que el hombre y eso. Y no es que a los 18 tirar la calle y no, tiene que asumirlo. No, tiene que asumirlo. Entonces, por eso es bueno invertirle el tiempo a nuestros hijos, escucharlos, invitarlos a que lean la Biblia. Uno se da cuenta allí, en Rocaquí, la calidad de papá que tienen esos niños, solitos. Hay algunos, ellos llevan un cuadernito, hacen sus tareas, sus cosas, y hay unos que, vamos a orar. ¿Qué es eso? ¿En tu casa no oras? Dijo. Mi papá viene el domingo acá, pero porque mi mamá, si no viene, nos regaña. Y yo fui de esos papás, si no íbamos a la iglesia con Yané, yo tenía la cantaleta ahí un buen rato. Y cuando te deja cantaleta un fin de semana, decía, ay no, deje de dormir. Entonces, no, los niños van aprendiendo. Como hay otros que hasta Biblia saben, nos dan enseñanza de eso. Y esos son los niños del futuro. Unos niños bien cimentados, bien formados en los caminos del Señor. Cero problemas en la adolescencia, cero problemas en la adultez. Pero eso tenemos que hacerlo, eso viene ¿desde dónde? Desde casa. No van a pretender que en 1 hora y media que están en Robaquit, ya. Sí, el Señor hace milagros. El Señor conoce el corazón de esos angelitos. Pero como papitos tenemos una responsabilidad ante Dios y por el amor de nuestros hijos. Amén. Y ya para terminar, lo último es que la Biblia, hagámosla como un arma eficaz en los momentos de la batalla. Es un arma. ¿Por qué? Porque tiene poder. Yo les decía hace 8 días, nos enseña estrategia, nos enseña todo. No solamente para la guerra, sino para enfrentar los problemas. En Judas 3 dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. ¿La salvación es quién? Para todos. El Señor nos brinda la oportunidad para todos. Ahora siento la necesidad de hacerlo para ustedes que sigan luchando vigorosamente. ¿Qué dice acá? Que sigamos luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El Señor nos dio una tarea y en la gran comisión es de ir al mundo a enseñarle lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque como somos bibliocéntricos, el Señor dice, primero organiza tu casa y ahí sí salga. Y yo, ¿cómo voy a salir a hablarle a mis vecinos?
¿Cómo voy a hablar en mi trabajo de que vivamos, seamos obedientes si vivo en unión libre? Si ven que le pego a mi esposa, si ven que maltrato a mis hijos, si ven que soy ladrón, si ven que soy un poquito deshonesto. Eso es lo que muchas veces nos cohíbe ir a llevar el evangelio, porque no estamos siendo ejemplo. Entonces, ¿qué nos toca primero? Arreglar nuestra casa. Arreglar nuestra casa. ¿Ante quién? Ante el Señor. No, es que yo tengo un arrocito en bajo y no, eso ya, ahorita en Navidad acabo con eso, arranco el 924 y de una vez ya, bien. No, siguen. Con el Señor es ya, no es aguas tibias, o es blanco o es negro. El Señor aquí nos da una responsabilidad, es de llevar su evangelio. Y todos tendremos que darle cuentas a Él. Y seguramente ustedes están pensando, no, pero yo, porque yo lo pensaba así, cuando estaba sentado allá. No, yo no me he aprendido ni un versículo. Ahora sí voy a salir para... Y usted se encuentra con unos saiyajines del evangelio que eso saben con pelos y señales, coma y eso. Pero si no la viven, no la viven. Yo conozco aquí en Girardot un señor, uno, no son muchos, uno, que compartimos estudios y compartimos, y el hombre se sabe la Biblia, o sea, si yo aquí me equivoco eso, el hombre levanta la mano así, porque haya pasado. Pastor, un momentico. Dice, el Señor, coma, los ama a todos y uno sea. Uy, sí, man se la sabe. Pero usted lo ve, no es porque sea malo, en una cicla y llevado del hijo de máquina. Entonces, ¿para qué evangelio? ¿Para qué evangelio? ¿Dónde está Dios? Ahí no está Dios. Yo tengo que saber, si Dios me bendice a mí, yo tengo que, se me tiene que notar, ¿o no? Eso es lo que tenemos. Sea joven, sea adulto, lo que sea. Si el Señor está en mí, se me tiene que notar. ¿Que habrán problemas? Claro, obvio, todos los tenemos a nuestro nivel. Pero si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra, ¿verdad? Y yo tengo que ser ejemplo, que estoy en el proceso, y más de uno seguramente estamos en ese proceso, de poner nuestra casa en orden. El Señor este año está hablando a la iglesia, y a través de lo que nos dio el pastor Darío, de la visión de este año, 2023, al templo otra vez. Y acuérdense lo que le agregamos aquí, no volveré solo la próxima vez. Y espero que no vengan solo la próxima vez. Inviten. No se preocupen porque la vecina que es brava, no, ustedes compartan, es problema. ¿Quién es el que convence? Dios. ¿Quién es el que transforma las mentes, los corazones? Dios. Y si lo hizo conmigo, puede con mucha gente. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Compartir, dar a conocer el evangelio. Así no haga, mire, la invito a una reunión de mujeres. Ya, vienen acá y el Señor será. No, que reunión de hombres, que vamos a TMT, bueno, que vamos a los abuelitos felices, años dorados, hágale. El Señor se encarga, Él tiene sus maneras de cómo llegarnos a todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en Efesios 6:17 para terminar, dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tomémonos de la palabra de Dios. Él es el que transforma, Él es el que hace el milagro. ¿Listos? Entonces, cierren sus ojitos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que ese valiente Martín Lutero hizo allá hace 31 de octubre de 1537, en un día que estaba desparchado, sin nadita que hacer, y le dio por ir a divulgar la reforma de lo que él había pensado. Amado Dios y Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque una vez más tú nos demuestras, Señor, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos aprendido que hemos de valorar ese libro majestuoso que tú nos dejó, que es la Biblia, que es tu palabra, Señor, donde está resumido, está condensado
todos tus mandamientos, todos tus preceptos, para que nos deleitemos en ella, Señor, para que vivamos conforme a tu palabra, porque sabemos que ella es de alimento para nosotros, que no solamente debemos de leerla, sino debemos de amarla, debemos de meditarla, Señor. Sabemos que debemos de obedecerla en todo lo que está estipulado allí. Amarla, obedecerla, respetarla, meditarla, alimentarnos de ella, Señor, nos hemos aprendido en esta mañana. Y te agradecemos, poderoso Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo de Dios ministrará a nuestro corazón y nos ayudará, Señor, a colocar nuestra casa en orden, para que tengamos una casa de oración, una casa de limpieza, una casa de guerra espiritual, una casa de alabanza, una casa de milagros, Señor, que es lo que tú nos has propuesto para este año, Señor. Y milagros tras milagros escucharemos, Señor, porque será sobreabundante la manera de tu generosidad que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios, por este tiempo que hemos pasado en tu presencia. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En tu precioso nombre oramos. Amén, amén y amén. Bueno, den un aplauso al Señor y gracias por su tiempo.